Cuando pensamos en Brasil solemos imaginar fútbol, carnaval, samba, playas y qué alegría. Pero detrás de esa imagen colorida y optimista existe otro Brasil, uno marcado por la desigualdad, la violencia y la búsqueda constante de dignidad. Este país, el que pocos muestran, ha sido retratado con fuerza y honestidad por su cine. A lo largo de su historia, el cine brasileño ha explorado la condición humana desde distintos contextos: la pobreza, la injusticia, el deseo y la resistencia. Hoy hablaremos de distintas obras del país brasileño que reflejan esa mirada crítica e insensible hacia su realidad social, cultural y emocional. Cinema Novo, de Eric Rocha. Estrenado en 2016, el documental Cinema Novo, dirigido por Eric Rocha, hijo del reconocido cineasta Glauber Rocha, reconstruye el espíritu de un movimiento que cambió la forma de hacer cine en Brasil. Cinema Novo nació en los años 70, cuando un grupo de jóvenes directores decidió apartarse del cine comercial para crear un lenguaje más auténtico y cercano a la realidad. Inspirados por el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa, estos realizadores buscaban una imagen más natural, alejada del artificio, que mostraba el país tal como era. Filmaban con recursos mínimos, en exteriores reales y con actores naturales, transformando la limitación técnica en una estética propia. Cinema Novo no es un documental lineal ni explicativo, es un ensayo visual que utiliza fragmentos, sonidos y voces de archivo para recrear el impulso creativo de aquella generación. Los protagonistas son los propios cineastas: Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, León Hirschman, entre otros. Cada uno aportó una visión distinta, pero todos compartían la idea de que el cine debía ser una forma de pensamiento. También son protagonistas aquellos que estaban de frente de la cámara: campesinos, obreros, mujeres y niños que se convirtieron en símbolos visuales del movimiento. El conflicto del documental no se presenta en una trama, sino en una búsqueda de cómo hacer cine. El documental abarca el periodo de los años 60, 70, pero se siente fuera del tiempo. Las imágenes del certado, las ciudades y los rodajes crean una geografía simbólica del Brasil filmado. Eric Rocha mezcla pasado y presente a través del montaje, mostrando cómo ese espíritu creativo aún sigue vivo en el cine contemporáneo. Cinema Novo demuestra que el cine no necesita de grandes recursos para transmitir fuerza, y la verdadera potencia está en la mirada. Es una obra que inspira a los nuevos creadores a experimentar, a filmar desde la intuición y la emoción. Su mensaje es simple pero poderoso: el arte no se mide en presupuestos, sino en visión. Neighbor Sounds del 2012 es una película que retrata con sutileza y tensión psicológica la vida cotidiana de los habitantes de un barrio de clase media en Recife, una ciudad costera del noroeste brasileño. El film, más que narrar una historia lineal, construye un mosaico coral de pequeñas historias interconectadas en el que se revela el malestar social, la desigualdad y la violencia latente que coexisten bajo la aparente tranquilidad de la vida urbana moderna. Los protagonistas son Java, un joven agente inmobiliario de clase media alta, nieto de Francisco, el poderoso patriarca del barrio, y también tenemos a Bia, una ama de casa frustrada y madre de familia. Francisco, que es un patriarca del barrio, un viejo terrateniente que posee gran parte de las propiedades de la zona. Y también tenemos otros personajes secundarios que van moldeando el mundo del film. Prácticamente el conflicto son existencial, social y estructural. El conflicto social prácticamente es que los personajes viven en un entorno marcado por las desigualdades sociales. Las clases medias buscan seguridad frente a una amenaza que en realidad proviene de su propio colonial y sus privilegios. La tensión entre los dueños y los trabajadores simboliza la visión histórica entre opresores y oprimidos. Conflicto psicológico: cada uno experimenta una forma de vacío interior. Yao intenta mantener una vida moralmente correcta dentro de un sistema corrupto. Pia busca sentir en un mundo doméstico sofocante. Francisco teme el retorno del pasado y la pérdida del control. El conflicto moral es la película que plantea, bueno, el conflicto moral como tal, prácticamente la película plantea que la violencia no está afuera, sin en los ladrones en la calle, sino adentro, en las conciencias. Los personajes deben enfrentarse a sus propias decisiones y a su complicidad con la injusticia y el miedo que los define. Dos filos de Francisco o Dos hijos de Francisco es una película brasileña basada en hechos reales, estrenada en 2005 y dirigida por Breno Silveira.
Narra la historia de superación del dúo musical Cese Di Camargo y Luciano, dos hermanos que se convirtieron en iconos de la música sarteneja en Brasil. Los protagonistas son Francisco Camargo, Ángel Antonio, Dira Páez como Elena, su esposa. Francisco es el eje moral y emocional de la película, hombre del campo, trabajador, austero y soñador. Representa la figura del padre latinoamericano que lucha por ofrecer un futuro digno a sus hijos. Cese Di Camargo es el hijo mayor, es un talento natural, pero también un joven que carga con la presión del sueño familiar. Luciano Camargo, Luciano es el hermano menor, menos central al principio pero esencial en la consolidación del dúo. Elena, la madre, silenciosa pero firme, representa la columna emocional del hogar. Su papel, aunque discreto, añade profundidad afectiva al relato. Ella encarna la resiliencia femenina dentro de una estructura familiar patriarcal. El conflicto principal se desarrolla en dos niveles, externo y social. La familia Camargo vive en una pobreza rural del Brasil profundo, enfrentando injusticias, desigualdad y falta de oportunidades. Interno y emocional, Francisco lucha entre su sueño y su responsabilidad como padre, su obsesión por el éxito de sus hijos, que pone en riesgo su relación familiar. Se enfrenta a la tensión entre el peso del sueño paterno y su propia identidad como músico, y la familia en general se debate entre la esperanza y la resignación, entre permanecer en su entorno o atreverse a salir de él. La historia abarca desde los años 1960 hasta los 90, siguiendo el crecimiento de los hermanos y evolución de Brasil como país. El marco espacial prácticamente abarca desde Gais rural, simbolizando que representan el progreso, la modernidad y el conflicto urbano. La enseñanza que prácticamente deja esta película, el mensaje familiar, el amor paterno y la fe pueden transformar el destino, el mensaje social que prácticamente expone las profundidades de la desigualdad rural de Brasil y el mensaje humano que invita a creer en los sueños pero sin olvidar el valor del sacrificio como unidad. Centro do Brasil es un drama humanista dirigido por Walter Salles, considerado una de las obras más emblemáticas del cine latinoamericano de los años 90. La historia narra el viaje emocional y físico de Dora, una ex maestra jubilada que trabaja escribiendo cartas para analfabetos en la estación central de Río de Janeiro, y Josué, un niño huérfano que busca encontrar a su padre en el interior del país. En los personajes tenemos a Dora Fernanda Montenegro. Dora es una mujer mayor, amargada y solitaria que ha perdido la fe en la humanidad. Josué es un niño de 9 años que prácticamente encarna la pureza, la fe y la resiliencia. Y pues también tenemos personajes secundarios que a lo largo del viaje ambos se cruzan con una galería de personajes que representan la diversidad social y moral de Brasil profundo. El conflicto principal es tanto externo como interno. Externo porque Dora y Josué viajan a través de un Brasil vasto y desigual, buscando el padre del niño en busca de la pobreza y la desolación del nordeste. Mientras que internamente, o el conflicto interno, Dora lucha contra su propio desencanto y egoísmo. El viaje se convierte en una confrontación con su pasado, la maestra que fue y la mujer que se ha vuelto. El marco temporal prácticamente transcurre durante los 90, 1990, en un contexto contemporáneo a su estreno, cuando Brasil atravesaba crisis económicas, desempleo masivo y una marcada desigualdad social. El marco espacial es Río de Janeiro, el punto de partida representado por la estación central, símbolo de caos, alienación y deshumanización urbana, y el nordeste de Brasil, región árida, espiritual, marginada, donde se desarrolla la mayor parte del viaje. Prácticamente la enseñanza de este guión, o el guión que quiso hacer Walter Salles y Marcos Bernstein, es una de redención y empatía. Enseña que siempre es posible volver con los demás y con uno mismo sin importar cuánto dolor o desencanto se haya vivido. Es una crítica social también porque este expone prácticamente la desigualdad del abandono del Estado y la marginalidad de los sectores más pobres de Brasil. Y también la búsqueda del amor y el sentido. Tanto Dora como José buscan en cada uno su modo una figura perdida, una padre, una madre, una razón para seguir creyendo. En 2002, Ciudad de Dios es una obra que combina realismo y dinamismo cinematográfico. Ambientada en una favela de Río de Janeiro, narra el crecimiento del barrio desde los años 60 hasta los 80. La historia sigue a Buscapé, un joven que crece en medio del crimen y la pobreza, pero que sueña con convertirse en ser fotógrafo. Su relato se entrelaza con la de ese pequeño, quien desde niño busca poder y termina convirtiéndose en el líder violento del narcotráfico local.
La película no solo muestra la violencia, sino cómo ésta se convierte en parte del entorno cotidiano. Marco temporal de la historia, recorremos 3 décadas dentro de la misma favela. La favela se convierte en un personaje más, un laberinto visual que refleja el caos y la energía de la vida urbana. El conflicto principal es la lucha entre la inocencia y la violencia. Buscapé intenta escapar del entorno a través del arte, sé pequeño mediante el poder. Ambos caminos revelan cómo el contexto puede moldear el destino. La película explora el límite entre elegir y ser arrastrados por las circunstancias. La película en general habla de la violencia, acerca de las dinámicas de poder y cómo sus ciudadanos tienen que elegir a través de las mismas circunstancias del entorno, donde el arte, pero también la violencia, son ejes fundamentales para tomar un rumbo de vida.